TCN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami, presenta Vida con Salud, un programa sin precedentes, con información responsable y útil sobre medicina tradicional china y los avances más relevantes de tratamientos integrados contra el cáncer. Damos la bienvenida al Dr. Marcelo Lam. Saludo a todos nuestros oyentes en este otro programa más de Cita con Dr. Lam en Vida con Salud. Como siempre, tenemos la colaboración de Jenny de Bernardo con los temas y las preguntas que recibimos y de Tito Silva allá en los controles. Adelante, Jenny. Doctor, actualmente hay una ola de personas sufriendo de Crohn. Sé que en otras ocasiones usted nos ha dicho que la medicina china es efectiva contra la enfermedad de Crohn. Quisiera aclarar qué es la enfermedad de Crohn y cómo tratan ustedes esa enfermedad. Sí, Jenny, la enfermedad de Crohn, bueno, es una condición autoinmune, lo cual quiere decir que el propio sistema inmunológico de las personas pues ataca el tejido de la propia persona, quiero decir, erróneamente ataca el tejido propio. Y bueno, pues se produce inflamación y otras complicaciones. En el caso de la enfermedad de Crohn, esto puede afectar cualquier segmento del aparato digestivo. Y explico esto porque a veces las personas piensan que el aparato digestivo es solamente el estómago y el intestino. Y no, el aparato digestivo es todo, desde la boca hasta el recto, hasta el ano, digamos. Entonces, la enfermedad de Crohn es una enfermedad autoinmune que puede afectar cualquier segmento del aparato digestivo. Sin embargo, principalmente es muy común que ataca el intestino. Lo que causa la enfermedad es irritación, inflamación, ulceración y sangramiento intestinal. Y por cierto, mucho malestar, dolor, todo eso. Pero el gastroenterólogo, con una colonoscopía y con exámenes de sangre, le va a diagnosticar y confirmar esa condición. Ahora, el abordaje es lo que se diferencia entre la medicina convencional y la medicina tradicional china. El abordaje en cuanto a tratamiento con medicina tradicional china, usamos medicina herbaria tradicional china primordialmente, mientras que la medicina convencional pues usa drogas farmacéuticas, particularmente inmunosupresores que tienen efectos secundarios muy, muy fuertes. Y y realmente lo que vemos es que en la clínica, ¿no? Los pacientes que reciben tratamiento con medicina tradicional china responden mucho mejor en comparación, quiero decir, con los tratamientos de medicina convencional. Es una pena, es muy lamentable que muchísimas personas, y cuando digo muchísimas personas, incluyo médicos y pacientes, desconozcan esta realidad. La medicina herbaria tradicional china, repito, es una opción extraordinaria para los pacientes con enfermedades autoinmunes, particularmente la enfermedad de Crohn. ¿Eso se debe a factores genéticos, mala forma de alimentarnos? ¿Hay algo que podamos hacer como para evitarlo? No sabemos exactamente, pero sí se sospecha que el factor genético puede contribuir. Pero fíjese que nosotros ponemos mucho énfasis en el factor genético como factor hereditario y también heredamos las costumbres. Así que las costumbres alimentarias, ¿no? De cómo uno se alimenta, pues también se heredan. No son solamente los factores genéticos. Realmente hay personas que no tienen ningún familiar que ha tenido la enfermedad y desarrollan la enfermedad. Así que realmente el factor genético puede influir, pero no es determinante. Lo importante en esto, repito, es conocer que hay solución. Inclusive nosotros
bueno, en medicina convencional, el paciente con Crohn, pues prácticamente no es que no tenga solución, pero no tiene cura realmente. Eh, Sin embargo, nosotros hemos tratado muchísimos pacientes con esa enfermedad y han hecho remisión completa. Cuando digo remisión Mm. completa, quiere decir que ya el paciente no usa ningún tipo de medicamento, ni siquiera la medicina tradicional china. No usan ninguno y están curados completamente. Eh, Eso, repito, lamentablemente se desconoce. Tanto lo desconocen los pacientes que sufren esa enfermedad como sus propios médicos. En términos de medicina convencional, quiero decir, en esta parte, en este lado del mundo, porque en Asia se tratan exitosamente también. El café, las comidas picantes, todo ese tipo de alimentos no son convenientes, ¿no? Para alguien que tiene esta enfermedad. No, particularmente los medicamentos, los condimentos que son picantes, pues no, tampoco los altos en grasas Ujú. no son buenos. El enfoque con medicina tradicional china es fitoterapia, o sea, medicina herbaria tradicional china, particularmente una que conocemos con el nombre de Lei Conten, que es el tripterillo Wifordi o tripto. Eso viene en tabletas y regulariza el sistema inmunológico de tal manera que borra la memoria del sistema inmunológico en cuanto a atacar el tejido intestinal o el tejido inflamatorio en otras condiciones autoinmunes también se puede usar. Y eso comúnmente lo combinamos con el Chin Tai, que es el extracto de indigota, o también el Tas Chin Ye, que es extracto de Isatis, y eso desinflama el todo el lining, ¿no? del intestino, o sea, la membrana, la mucosa del intestino, el tejido intestinal lo desinflama y el tejido sana, y por otra parte, en combinación con el Ley Contain, pues sana todo el intestino y se normaliza el sistema inmunológico, no ataca más el intestino, entonces el paciente se cura. Esto es muy Este, importante, doctor, porque lo que nosotros conocemos con la medicina convencional es que no existe cura, sí tratamientos que controlan los síntomas y mejoran la calidad de vida. Pero es muy importante esto que usted nos está diciendo ahora, que con la medicina tradicional china sí se puede remitir la enfermedad. Sí, es un área donde comparativamente a las opciones de tratamiento convencional, la MTC es mejor, consigue mejores resultados. Esto te lo puedo decir por experiencia Claro. propia, Ujú. además de por lo que he visto en China y en otros países de Asia, donde la medicina tradicional china no es alternativa, sino es también considerada a la par con la occidental, medicina, o sea, convencional, Ujú. común. Eh, es una pena que muchas personas sufren la enfermedad acá en Occidente y particularmente en Estados Unidos, donde la medicina oriental está disponible a nivel profesional y sin embargo ni sus médicos lo conocen, esta opción de tratamiento, ni tampoco ellos como pacientes. Doctor, en programas anteriores usted nos comentaba que en su clínica se atienden personas que vienen de otros estados, de otros países. ¿Por qué vienen y cómo conocen ellos de usted y de su clínica en Miami? Jenny, el 70% aproximadamente de los pacientes que vemos o que buscan tratamiento en nuestra clínica son pacientes oncológicos, pacientes de cáncer. Ujú. Pero tanto los pacientes locales como los pacientes que vienen inclusive de otros países y de otros estados, llegan recomendados por otros pacientes que han recibido tratamiento con nosotros o son personas que han escuchado de alguna manera u otra sobre nuestra clínica. A veces derivados de médicos también recibimos, pero son los mínimos, no es muy frecuentes. Hay algunos pacientes que arriban o llegan a nuestra clínica referidos por sus médicos convencionales, pero no es, no es lo común.
La mayoría de los pacientes, repito, llegan a nuestra clínica recomendados por otros pacientes o otras personas que conocen de nuestra clínica. Lo que usted nos dice refleja una realidad. Todavía los médicos convencionales no recomiendan otra medicina que no sea la convencional. Sí, así es. Inclusive, aun cuando en el MD Anderson, en el Sloan Kettering Cancer Center y en otros centros de salud, eh, cuando menciono eso, bueno, porque son los más conocidos, los más prestigiosos en el campo de oncología aquí en Estados Unidos y también con renombre mundial, son muy prestigiosos y sin embargo esos centros tienen departamento hoy día de programas de medicina integrativa. Así, muchísimos médicos convencionales aún todavía desconocen las ventajas que tiene la medicina integrada o integrativa en los pacientes, en el tratamiento de los pacientes oncológicos, cómo responden mucho mejor. Así que todavía en ese sentido reina el desconocimiento. Muchas personas, médicos y pacientes por igual, desconocen que la medicina tradicional china tiene tratamientos efectivos y seguros para los pacientes con cáncer. Y que estos tratamientos, que también se desconoce que estos tratamientos se pueden utilizar de manera integrativa y suelen conseguir mejores resultados. O sea, no es que hay que usarlo excluyendo los tratamientos convencionales ni nada de eso. Imagino que usted conoce de casos que se han podido beneficiar de la medicina tradicional china y por desconocimiento no lo han hecho. Eso tiene que ser muy frustrante para usted. Muy, muy frustrante. Por eso yo siempre exhorto la investigación, exhorto a que, bueno, si no se conoce y si no conoce de algo, investigue por el bienestar de sus pacientes y por el propio beneficio de la persona, porque también tengo muchos pacientes o he tratado muchos pacientes que son médicos convencionales y antes no conocían la medicina oriental, pero ahora sí. Eh, es muy triste, muy lamentable todo ese desconocimiento. Mira, hace poco, eh, muy reciente, nosotros comenzamos a tratar en nuestra clínica a una niña con un glioblastoma, un neuroblastoma que respondió bastante bien al tratamiento oncológico con medicina tradicional china. O sea, estaba respondiendo muy bien, pero durante el transcurso del tratamiento, pues tuvo un trastorno metabólico gastrointestinal. El asunto es que hubo que internarla y permaneció en el hospital por varias semanas. Durante todo ese tiempo, la niña no recibió tratamiento contra el tumor. Eh, o sea, tuvo una recaída y murió. Y Uf. eso es un caso clásico, ¿no? De la medicina tradicional china no es una bala mágica. O sea, no cura siempre a todos los pacientes ni nada de eso. No hay tal cosa de bala mágica. Pero pienso que esa niña pudo haber tenido una oportunidad de curarse. Por supuesto, si hubiese podido continuar su tratamiento con medicina tradicional china, pero al ser descontinuado porque tuvo que ingresar y luego después no es imposible, pero es muy engorroso todo el papeleo y las gestiones que hay que hacer para poder accesar a tratamiento integrativo, a tratamiento de medicina tradicional china en los hospitales, pues todo eso hace, eh, prácticamente pone un impedimento que hace muy difícil eh, toda esa gestión y alcanzar el tratamiento. Y eso es muy, pero muy frustrante. La niña, como te digo, murió prácticamente por desconocimiento y por capricho al no tener acceso a continuar el tratamiento que estaba respondiendo muy bien al tratamiento antitumoral para el neuroblastoma. Pero, ¿qué vamos a hacer? Es muy frustrante. Ujú. Doctor, sabemos que ustedes periódicamente organizan eventos para los médicos, para las personas interesadas en conocer más sobre la medicina oriental y sus beneficios. ¿Tienen programado algún evento de ese tipo este año? Estamos organizando un evento, Jenny, un evento para noviembre, más o menos.
Y como hemos hecho otras veces, estaremos invitando a la participación de eminentes médicos y expertos nacionales e internacionales. Lo anunciaremos con por lo menos dos meses de anticipación. Eso es muy importante porque es una forma de acceder a un conocimiento que si no es a través de su programa, no hay manera de saberlo. No, la mayoría de las conferencias médicas que tienen lugar en esta parte del mundo, pues son en cuanto a medicina convencional. Rara vez hay algo en términos de medicina tradicional china y en un lenguaje que el médico convencional pueda entender, y mucho menos en cuanto a medicina integrada. Así que lo que nosotros presentamos acá en términos de información es muy importante para los médicos y para los pacientes en en este lado del mundo, ¿no? En otros eventos usted ha traído eminentes médicos y expertos internacionales en el campo de la oncología. Sí, sí, incluso en varias ocasiones hemos podido traer al doctor Li Tingan. Ujú. El doctor Li Dingan es un eminente médico oncólogo clínico y cirujano, pero además es reconocido como uno de los oncólogos más prominentes en el mundo. Es líder en la aplicación de tratamientos genéticos contra el cáncer y también un proponente muy fuerte de la medicina, del uso de la medicina integrada contra el cáncer. Y lo hemos invitado y trataremos en esta ocasión de invitarlo nuevamente a Miami, a ver si accede venir nuevamente a Miami. Sí, ya varias veces ha estado aquí y fue fantástico escucharlo. Sí, sí, es una eminencia en oncología. Doctor, se escucha mucho que el cáncer es una ola en crecimiento y que cada día más personas mueren de esa enfermedad. ¿Cuánto de cierto hay en esto? Cáncer es la principal causa de muerte en los humanos, o una de las principales causas de muerte en los humanos. Eso es cierto. Pero eso también da la sensación que todas las personas que desarrollan cáncer mueren de esa enfermedad. Y eso ya no es tan cierto. Muchas personas sobreviven la enfermedad. Hoy en día el cáncer sigue siendo una enfermedad muy seria, potencialmente mortal, pero no es una sentencia de muerte. Es una realidad. Pues ahora sigue siendo muy seria y causa muchas muertes. Y este año en Estados Unidos habrá más de 2 millones de nuevos casos de cáncer y por lo menos se calcula que 618.000 muertes causa el cáncer o sea, por este año, Ujú. exclusivamente este año. O sea, estamos hablando aproximadamente 1.700 muertes diarias causadas por el cáncer. Eso no cabe duda que es una enfermedad muy mortal, pero tampoco es una sentencia de muerte. Muchos pacientes, repito, sobreviven la enfermedad. El cáncer de mama sigue en aumento, pero ¿cuáles son los cánceres más comunes? Supongo que difieren de en esta parte del mundo y en el oriente, ¿no? Sí, difieren. En el oriente, por ejemplo, es más prominente el cáncer de pulmón y es también más prominente el cáncer de esófago, el cáncer de hígado. Ciertos cánceres son más prominentes que en Occidente, pero sin embargo, el cáncer de pulmón a nivel mundial es el número uno en cuanto a mortalidad. Ah, ah. Ahora, aquí, en cuanto a cáncer, el diagnóstico de cáncer más común es el cáncer de seno, o sea, el cáncer de mama Ujú. en la mujer, el cáncer de próstata en el hombre y el cáncer pues, de pulmones y de bronquios, ¿no? Broncopulmonar. Esa enfermedad afecta tanto al hombre como a la mujer y es muy común. Luego después sigue también el cáncer colorectal. Doctor, usted dice que a pesar de que el cáncer es una enfermedad potencial mortal, podemos sobrevivirla, pero lo más importante es que tratarse es prevenir. ¿Qué podemos hacer para prevenir el cáncer? Jenny, se recomienda para prevenir aumentar, o sea, mejorar la alimentación. Ese es el factor principal. Ahora, luego después evitar o reducir la exposición a otros factores como el tabaquismo, o sea, Mm, fumar, el alcoholismo
que no quiere decir que no, la persona deje de tomarse un vino o un trago alcohólico de vez en cuando. El asunto es el abuso. Claro. Y por otra parte también la exposición o la sobreexposición a la radiación y otros factores tóxicos, porque también inclusive ahora los investigadores han descubierto que también los microplásticos también son una gran amenaza que pueden, se sospechan, ¿no? Que aumentan el riesgo de cáncer. Así que hay otras cosas que podemos hacer, como reducir la dependencia de medicamentos no necesarios. Hay personas que consumen alta o dependen de alta dosis o alta frecuencia de medicamentos. Cuando digo medicamentos son drogas farmacéuticas que también pueden ser cancerígenas. Así que son muchas las razones, pero eh, el principal factor es la alimentación. Si aprendemos a alimentarnos mejor, con menos alimentos inflamatorios y, y más verduras, frutas, hortalizas y vegetales, porque a veces la persona dice, no, yo como vegetales, pero vegetales todo lo que sea del reino vegetal, inclusive hasta el arroz es vegetal, Ujú. imagínense. Todo lo que viene de las plantas es vegetal. Pero cuando digo verduras, me refiero a las plantas, a los alimentos de hojas verdes, como la espinaca, la acelga, el brócoli, el queo, ese tipo de verduras, pues eh, contienen sustancias antiinflamatorias y anticancerígenas que logran eh, controlar o disminuir el riesgo de cáncer, no solamente en el tracto digestivo, sino también inclusive reducen la incidencia de cáncer de seno, de cáncer de próstata, cáncer de páncreas, etcétera. Pero las personas, particularmente en este lado del mundo, comemos eh, eh, muchos alimentos inflamatorios, quiero decir, principalmente mucha proteína de origen animal y poca verdura y poca proteína de origen vegetal. Y eso Ujú. es un factor determinante. El teléfono de la clínica del doctor Marcelo Lam es 305-267-4560. 305-267-4560. Llamen siempre después de mediodía y cuando vayan a dejar un mensaje no olviden su número de teléfono. Doctor, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos. Con mucho gusto, Jenny. TCN Physicians, la clínica del doctor Marcelo Lam en Miami, dispone de medicina herbaria y tratamientos integrativos de alta calidad, basados en evidencias y con resultados clínicos excelentes. Muy importante, practicamos con ética, honestidad y compasión. Más información o citas al 305-267-4560. Hacemos una pausa y en minutos regresamos con Vida con Salud y el doctor Marcelo Lam.